información. Actualizamos también, en breve estaremos en diálogo, en entrevista también con el psicólogo clínico Leo Sornosa, para hablar de ciertas sugerencias que se pueden dar a la ciudadanía, a la familia sobre todo, de cómo sobrellevar el aislamiento domiciliario, de cómo sobrellevar las cargas de tensión a las que estamos sometidos también ante, bueno, ya estamos, nos indican, estamos en enlace vía Skype desde la ciudad de Manta, nos indican, con el psicólogo clínico Leo Sornosa, especialista también en este tipo de temas, y hoy vamos a abordar desde... Leo, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, Hola, Paul, ¿me escuchas? Perfectamente, Leo, qué gusto saludarte. Leo, desde la experticia, desde la psicología clínica, ¿qué sugerencias prioritarias se le puede dar a la población para sobrellevar la tensión, este estado también de miedo, de preocupación al que estamos sometidos, obviamente, por este escenario de la emergencia? Paul, un abrazo a toda la audiencia. Usted trae algo muy interesante, que es el hecho de, primero, que son medidas de prevención, que la ciudadanía tiene que tener bastante claro ese objetivo, por así decirlo, que las autoridades nos dan como recomendaciones de quedarnos en la casa, de quedarnos a través de la cuarentena. Aquí trae usted a colación un tema muy importante, que es la cuarentena por prevención. Hay que tener bastante claro este punto, porque muchas personas primero están un poco, se puede decir, distantes con esta realidad de que debemos estar en cuarentena, de que debemos estar guardados en nuestras casas, estar dentro de casa. Y llama mucho la atención todo este sinnúmero de indicadores que pueden salir o resurgir a partir de esta situación, que es quedarnos en casa. Y es justamente lo que quiero abordar, que son las consecuencias o cómo en cada ser humano se puede de una u otra manera manifestar algún tipo de malestar por esta condición, por esta situación, y cómo enfrentarla, cómo manejarla. Leo, y desde también la experticia de tu profesión, ¿sería normal que a medida que pasen los días se haga más difícil este aislamiento para las personas, para las familias? Bueno, Paul, aquí usted trae a colación también el hecho del cómo puede resurgir para una persona o a la final que puede presentar algún síntoma psicológico. Mire, los seres humanos somos un poco interesantes, un poco complicados a veces, ¿no? Este tipo de actividad, que en este caso puede ser la cuarentena, sí puede causar en algunas personas algún tipo de sintomatología, algún tipo de malestar. No solamente social, es decir, que porque el gobierno no me impide salir, etc., sino también a nivel psicológico. Una persona puede mostrar síntomas de ansiedad, que a veces tenemos dificultades para respirar, o queremos movernos, o a veces nos entra un poco la tristeza, la depresión. Bueno, primero hay que tomar en cuenta de que esto es un pensamiento totalmente racional, es decir, de que a veces nos toma por delante el aburrimiento, o bueno, a veces nos levantamos un poco malhumorados, o no queremos comer, o no queremos hacer algo. Esto es totalmente racional. ¿Por qué? Porque, bueno, no hay que verlo también al encierro como algo aislado. No es que solamente no me muevo de mi casa. No solamente ahí va por esa vertiente. También tiene que ver el hecho de que estamos bajo una declaratoria de emergencia sanitaria mundial. Es decir, que también hay una realidad, que no hay que aislarse de esa realidad, que no se trata de mi persona solamente, del hecho de que no poder moverme, por así decirlo, no poder tener esa facilidad de ir a un lugar, de salir, de visitar, etc. Es decir, primero hay que guardar la calma. Segundo, por favor, un llamado a toda la ciudadanía a hacer conciencia, que hay que quedarnos en casa. He visto con mucho agrado que en ciudades como Manta, por ejemplo, se está respetando esta cuarentena, está muy bien. Sin embargo, hay otras ciudades que, bueno, no tanto.
si le queremos decir así. Y aquí traigo a colación un tema muy interesante, algo que pasó con el caso número 31, si bien tengo entendido, en Wuhan, China, que esta paciente desobedece estas medidas de quedarse en la casa y contagió a más de 1.000 personas, imagínense, de 8.000 con las que tuvo contacto. Esto es muy importante saberlo, porque si nos quedamos en casa, si tomamos estas medidas de forma muy responsable, de forma muy ciudadana también y de forma muy humana, podemos evitar futuros contagios. Y evidentemente, primero estoy colaborando con mi comunidad, con mis familias, y otra también estoy apoyando a mis seres queridos, porque de esta manera puedo evitar generar un posible contagio, muy probablemente de una persona que tenga algún tipo de enfermedad que puede complicar un cuadro que en este caso se presenta a través del coronavirus. Leo, un tema que nos preocupa a los padres es también cómo ayudar a nuestros hijos a sobrellevar, bueno, básicamente hoy esto de mantenerlos en redes sociales aparentemente ayuda a aislarlos, pero también es peligroso. Pero ¿cómo podemos hacer los padres también para ayudarlos de forma correcta también a ellos sobrellevar esta situación del aislamiento? Paul, dos cosas con este grupo poblacional, vamos a decirlo así, ¿no? Por un lado, tienes tu pregunta, la voy a tomar como si fuera dos. ¿Ya? Primero, ¿qué hacer con la cuestión del entretenimiento? Y también velar por ese entretenimiento que sea seguro, que genere las condiciones para, en este caso, los familiares o conocidos que pueden ser inclusive menores de edad, ¿no? Primero, tener mucho control, estar ojo al piojo, como le decimos afuera en la jerga popular, ¿no? Hay que estar ojo al piojo, hay que estar vigilantes constantemente, más aún si son niños. Hay funciones en internet, uno puede ver ahí, buscar en YouTube cómo configurar las redes para que, bueno, hay un control que es así, uno lo configura ahí con un tutorial de YouTube y uno puede configurar el acceso del internet a ciertas páginas en ciertos dispositivos, ¿no? En ciertos celulares, como para los niños. En caso que eso se nos haga un poco complicado, también está el discurso, o sea, el hablar, sincerarse también. Y algo a colación, Paula, algo muy importante. Es necesario que nuestros niños, que nuestros jóvenes estén al tanto, que los padres o a la persona que haga a su vez de tutor o cuidador, puede ser un tío, una tía, un vecino, etc., un hermano, una hermana, hagamos conciencia y le hagamos saber con conocimiento, con mucha credibilidad y también con mucha calma a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestras hijas, acerca de la condición en la que estamos actualmente. Es muy necesario hablar con mucha verdad, con mucha veracidad, pero también con mucha calma. Esto es una recomendación también para todos esos padres, esas madres, que sus hijos probablemente ya están comenzando a preguntar, por ejemplo, de qué pasa si el coronavirus, o qué pasa con el coronavirus, de dónde vienen los mitos y las verdades, porque hay muchos mitos y verdades. Algo muy interesante que la tasa de mortalidad está alrededor del 0,02%. Es algo muy interesante, inclusive el alcance, por así decirlo, de la población que en este caso es afectada. Por ejemplo, de los 100 casos reportados, más del 80 al 85% está distribuido entre personas de 45 años en adelante, imagínense. O sea, ahí hay algo muy interesante a nivel de información en materia de coronavirus. Leo, avanzamos porque tenemos también otras preguntas. Tú decías el tema de la letalidad, que es importante. Nos preguntaban acá en interno, la mayoría de manavitas tenemos en casa a un abuelito, a nuestros padres, a una persona con algún tipo de enfermedad que lo vuelve más vulnerable. ¿Cómo ayudarles también a ellos en la fortaleza mental, a quienes tenemos en casa a alguien con mayor riesgo, por así decirlo, y que desde ya está preocupado? Sí, mire, primero hay que transmitir la mejor energía, por así decirlo, los mejores pensamientos. Primero dejar de lado, por favor, a toda la ciudadanía, dejar de lado
de que esto no me afecta a mí. Es verdad que la tasa de mortalidad nos dice algo sobre, algo de números nos da sobre la edad, ¿no? Y muy puntualmente sobre este caso, mire, hay diferentes técnicas, inclusive de relajamiento progresivo, por ejemplo, de presionar los puños en las manos y contar hasta 3, contar hasta 5, contar hasta 10, etc. Son formas de calmar, pero más allá de técnicas, esto se trata de transmitir una calma a través del mensaje, de la palabra. Es decir, especialmente a nuestros adultos mayores, que a veces les sube o les baja la presión, ¿no? Hay que estar bastante atentos y con eso, a los familiares que están en cuidado, hay que transmitir esa calma. Lo principal, que esto nos atañe a todos, esto no se trata de banderas religiosas, políticas, económicas, educativas, que si yo tengo título tercero, cuarto, quinto nivel, no, esto no tiene nada que ver con eso. Aquí estamos hablando de un tema de humanidad y ese es uno de los mensajes que se debe transmitir. Primero, de que todos aquí, como se dice en la calle, ¿no? Todos somos cristianos, de que esto nos afecta a todos, pero que esto lo podemos superar juntos también, no solamente como familia, como comunidad, también como país, como nación, como humanidad, va más allá. Transmitir ese mensaje principalmente a nuestros abuelitos, a nuestras abuelitas, y que no están solos, de que está todo un conglomerado de una u otra manera de... Debemos generarle confianza, ¿no? Generarle confianza, es a lo que te refieres. Nos hacen otra pregunta, y esto algunos colegas comunicadores, el exceso de información, el exceso de información, bueno, en este caso también hay un flujo enorme de información falsa, también puede causar estrés, a afectar la psiquis de la población. La fake news, que se les conoce, la fake, que es de falso, y news de noticias, las noticias falsas, fake news. Mire, usted trae eso ahora a colación, la cuestión de la información. Mire, el problema de mucha información es que a veces, primero puede generar saturación del sistema, pero más allá de esa saturación, se trata de la falta de contraste que necesita cada información para poder uno de una u otra manera tener cierta veracidad sobre la información, que tenga cierta legitimidad de la información. Primero, hacer caso por fuentes oficiales, eso es lo primero. Y segundo, es que es algo inevitable también, Paul, en Facebook, en WhatsApp. Usted, aunque esté en un grupo, aunque esté sin chatear con nadie, le llega a veces una cadenita, siempre es así, siempre pasa. Es algo un poquito inevitable, esta cuestión de controlar o mantenerse al margen de la fake news o las noticias falsas, de las cadenas. A veces hay ciertas personas que alarman, hay ciertas personalidades que tienen como que esa estructura mental de ver que la gente se alarme, preocuparse. Pero bueno, hay que mantener, como nuevamente le había comentado, mantener la calma, tomar esto con mucha serenidad y aprovechar como un tiempo más para tener, que nos está dando, si le queremos ver desde el ámbito religioso que nos está dando Dios, ¿no? Para poder estar con nuestra familia, cuidar un poco también nuestro planeta. Miren lo que está pasando en Venecia. Aquí... Sí, y aquí mismito también. Realmente llama la atención, ¿no? Llama la atención que lamentablemente la preocupación de nosotros por por preservar la especie, que es lógica, la especie humana, pero cómo está ayudando al planeta. Una lección también enorme que nos quedará para analizar. 25% menos de emisión de gases de invernadero, imagínate. La polución también. En menos de un mes. 25%. Leo, trato de acuerdo las interrogantes que por acá también nos hace. Luchito, un compañero acá, me hizo ver un video muy interesante, una nota que pasó en Wuhan, en la ciudad china, que fue, bueno, en la provincia china, que fue el epicentro. Y dicen, están hablando de la etapa post-emergencia y que se ha desatado una ola de divorcios. Esto por el aislamiento, dicen que la situación de tensión volvió, generó más roce entre las parejas y dada la idiosincrasia también de un país como China, esto ha generado una ola de divorcios, dice, que también los psicólogos hoy están y los sociólogos están analizando.
Sí, pero mire, Paul, eso ya fue analizado, le comento, en un texto de Sigmund Freud, un teórico del psicoanálisis, allá en 1900, aproximadamente 1914-15. Hace la publicación de un texto, de un libro, que le pone malestar en la cultura y habla justamente sobre los puntos de encuentro, para resumir, ¿no? Los puntos de encuentro que puede tener el discurso, el verbo, dentro de una cultura en torno a una problemática que puede servir como sostén o como apoyo para desquitarme de mis males, prácticamente. Y así pasa ahora, también se le dice histeria colectiva, que es cuando la raíz de todos mis problemas o de la sociedad, de una sociedad, va alrededor de una problemática que escapa de mis manos. Por ejemplo, en este caso el coronavirus. Ahorita todo se le echa la culpa al coronavirus. Ahí sí veía unos memes que decía que sí, que ya me voy a divorciar, que ahorita tienen como pensarlo, o sea, un sinnúmero de cosas. Pero no, o sea, es algo muy interesante porque, como nuevamente reitero, aquí van a aflorar ciertas estructuras, ciertas problemáticas sociales, inclusive algo que pasa bastante interesante en Guayaquil, que es el hecho, en una cuestión bastante socioeconómica, que como las personas no tienen empleo, hay alto índice de consumo y alto índice de delincuencia. Imagínense, pues mezcle toda esa bomba molotov y lance a una cuarentena. Por eso aún ha incrementado enormemente en Guayaquil los casos también de coronavirus. Ahí veíamos hace unos días unos videos hasta va a ser un poco crítico lo que voy a decir, ¿no? Había personas que no tenían mucha conciencia, ¿no? Colectiva. Todavía, o sea, imagínate. No, y te entiendo, Leo, porque mira, acá las autoridades policiales sobre todo daban cuenta en Manabí, mira que no es otro país, o sea, somos provincias distintas nada más, cómo en Manabí han disminuido, por la emergencia, han disminuido los delitos, o sea, la otra cara de la moneda también, cómo en la provincia de Manabí han disminuido los delitos. Bueno, Luchito, que nos hacía esa pregunta de si hay el riesgo del divorcio después de esta etapa de confinamiento, autoconfinamiento, quédese tranquilo, si lo botan de la casa no será por el coronavirus, sino, lo decía Leo, van a aflorar hoy unos problemas que ya existían, pero que simplemente esta situación de tensión hoy los vuelve más exponenciales. Leo, finalmente también, estamos por concluir esta entrevista, te agradecemos muchísimo. Finalmente, ¿tú piensas que esta fortaleza mental de sentirnos manavitas, de la que tanto hablamos, nos puede ayudar también a superar este difícil momento? Así es, inclusive viendo también de la humanidad de uno. O sea, había un filósofo que me gusta mucho parafrasear, que se llama Marco Aurelio. Él decía que todo lo que viene del ser humano es propio del ser humano, es naturaleza del mismo. Así que no nos sorprendamos, a veces siempre hay algún tipo de diferencia personal dentro de nuestra familia, pero bueno, es parte de que familia es perfecto. Hay una frase que dice que en todo, ¿cómo es? En las mejores familias pasa algo así, cuando hay medio roce, media discusión. Hay que manejarlo con mucha discreción, hay que tomarlo como una buena, para hacer correcciones, para reflexionar en uno mismo. También hay que aprovechar una recomendación también, aprovechemos estos momentos para cuidar la naturaleza, sembrar un árbol, buscar en nuestro patio, clasificar la basura si tenemos por ahí, las botellas si tenemos ahí de reciclaje. O sea, hay un sinnúmero de actividades que podemos hacer como para tipo hobby, ¿no? Y aprovechar también. Y yo sé que no son vacaciones, porque más allá de estar como en cuarentena, ¿no? Porque no es un descanso obligatorio, es cuarentena, que es diferente, ¿ya? Son percepciones distintas. Son cosas distintas, se escriben diferentes y no significan lo mismo, ¿no? Pero también aprovechar. No le puedo decir hacer vida social con los vecinos porque hay que estar dentro de casa, pero principalmente aprovechemos de tomar un libro, si tenemos ahí la Biblia, leer un versículo, una frasecita, ver cualquier tutorial en YouTube, si podemos. Definitivamente. Leo, te agradezco inmensamente. Sin número de actividades. Te agradezco inmensamente por compartir con nosotros este tipo de alternativas, qué importante. Leo Sornosa, psicólogo clínico, quien compartía también varios tips
hoy importantísimos. Hemos escuchado la experiencia de países, sobre todo en China, de cómo hoy también se debe, después de esta etapa, en la etapa de la emergencia y en la etapa post-emergencia, cómo se debe tratar con asistencia psicológica a la población para salir adelante. Por eso es muy oportuno este tipo de tics de cómo sobrellevar las cargas de tensión con los chicos en la casa, con las personas adultas que son más vulnerables, y como papá también, como papás en este caso, y me refiero a papá y a mamá, cómo sobrellevar también la responsabilidad hoy de vigilar nuestro hogar, de proveer también de alimentos, de situaciones básicas y cumplir también con lo que nos pide esta situación de emergente. Así que es muy oportuno estos tics que ha compartido con nosotros Leo Sornosa. Vamos a la pausa, nos indica producción. Al volver tendremos más información, más listas desde Puerto Viejo. Inicio de espacio publicitario.